Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Ahora en la entrevista central con un joven que yo admiro y respeto mucho. Su hoja de vida es muy larga, pero yo la sintetizo de la siguiente manera. Es uno de los mejores economistas de la región, y cuando digo región me refiero a Iberoamérica, para incluir países como España, Portugal y Andorra, y es profesor de Harvard. Además de eso, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El primer ministro de Economía millennial de República Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Bienvenido a la jungla. Muchas gracias. Contento de estar en esta jungla, además con un hermano, con un muy buen amigo, que tiene esos elogios y esas palabras cándidas para mí, que no merezco, pero estoy trabajando para algún día merecer. Tú sabes que queríamos empezar este proyecto comunicacional que busca un poco civilizar este bello país que a veces llamamos jungla, por el caos del tránsito, el caos en el sistema educativo. La idea es convertir los temas que tratamos aquí en soluciones para ese tipo de problemática. Por tanto, queríamos que nuestro primer invitado se haya destacado en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, y precisamente es lo que tú has hecho, y me parece que estás enseñando eso en Harvard. Así que empecemos por ahí. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ser también el primer profesor titular en Harvard, una de las mejores universidades del mundo, y con el tema de políticas públicas, que no es fácil, es complejo? Sí, es complejo, es una gran responsabilidad, porque tengo bajo mis manos el contribuir con el desarrollo de las personas que luego les toca ir a cada una de sus comunidades a marcar la diferencia, a lograr mejorar los problemas que les aquejan a sus países, a sus regiones. Entonces me siento responsable de participar en ese proceso formativo, educativo de esas personas, hacerlo desde la combinación de la parte teórica, académica, y la parte práctica, profesional, que me caracteriza, porque siempre he estado con un pie en la academia y un pie en el mundo real, por así decirlo. Entonces, ha sido un gran reto para mí, además de una gran bendición. Mi gran pasión es enseñar. Tengo estudiantes de más de 45 países, de todas las regiones del mundo. Entonces, es algo que me motiva cada día a dar lo mejor de mí y continuar aprendiendo también, porque si algo se hace en la academia es aprender. Juan Ariel, hace mucho yo leí una obra de varios consultores del BID que se titulaba Política de las Políticas Públicas. Parece redundante, pero no lo es. Ellos explican en este libro cómo políticas públicas en teoría son perfectas, pero cuando tú las implementas sin considerar la idiosincrasia de los países, fallan. Entonces, ¿por qué en países como República Dominicana es tan difícil darle continuidad a las políticas públicas cuando hay un cambio de gobierno? Sí, eso es normal. Vamos a ver. Tradicionalmente se han estudiado las políticas públicas como el deber ser técnico. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista técnico? Cómo la parte técnica determina qué hay que hacer en el sistema educativo, qué hay que hacer en el sistema de salud, qué hay que hacer en el sistema de seguridad social. Pero cuando se va a la práctica, cuando se va a la implementación, uno se da cuenta que cualquier decisión tiene ganadores y perdedores. Y que los perdedores van a bloquear las políticas públicas y que los ganadores la van a apoyar. Entonces, ciertamente, esa implementación política, y le añadiría organizacional, porque luego va a tener que ser implementado en el día a día de trabajadores de frente de línea, como se les llama. Entonces, eso ha sido descuidado, y esta nueva ola de formulación de políticas públicas busca combinar las tres cosas: lo técnicamente correcto, lo administrativamente posible y lo políticamente lograble. Y eso ocurre no solamente en la República Dominicana, en todos los países del mundo. Parte de la buena formulación de políticas públicas debe incorporar esos elementos políticos y administrativos, y a veces conseguir el segundo mejor o el tercer mejor, pero que sea lograble. ¿Y qué pasa con tu pregunta en lo relativo a la continuidad? Bueno, lo que pasa es que cuando se implementa una política pública, y puedo dar numerosos ejemplos, los sectores que salen perdiendo siempre esperan que venga otro para convencerles y darle para atrás a las políticas. Entonces, si no hay un grupo de personas, un grupo de organizaciones
que lideren la batalla. Pues en todo cambio de gobierno y a veces en cambios de ministro, pues se le van a dar para atrás a las cosas y eso es lo que dificulta la continuidad de las políticas públicas. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública, por ley se establece que las instituciones del Estado tienen que darle participación a la sociedad civil en la formulación y ejecución de la política pública. O sea, al parecer el diseño que tenemos para administrar el Estado es bueno, pero en la práctica falla. Sí. Otra cosa que yo noto en la implementación de políticas públicas, por ejemplo, en materia de transporte, tenemos un plan estratégico de movilidad urbana sostenible de Santo Domingo. Y tú lo ves y está perfecto. Fue elaborado con la asesoría del BID, la Agencia Francesa de Desarrollo y un montón de otros expertos más. Pero cuando tú ves el presupuesto general del Estado, que se formula cada año, no se asignan los recursos para ejecutar ese plan. No, porque hay otras prioridades. También se quiere gastar mucho en publicidad para hacer aparentar de que todo está bien. También se quiere gastar mucho en sueldos y salarios porque hay que darle empleo a las bases, a las distintas personas, a los allegados. Entonces, reconocer que toda política pública entra en competencia con otras por un número limitado de recursos, ya sea recursos financieros, recursos de capital político. Y ahí, insisto, es que hay que enfatizar tanto el empoderar a los actores, pero no empoderarlos desde el punto de vista de jure, de ponerlo en una ley, no. Empoderarlos desde el punto de vista práctico, en que de verdad participen y reclamen su espacio en la mesa. Juan Ariel, pasemos ahora de políticas públicas a políticas partidarias. Cuando te conocí, tú eras un joven brillante, estudios en Londres, un tipo brillante, pero no estabas en política. Posteriormente ingresas a la política activa dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero saber por qué tú, que eras un técnico, ¿por qué decidiste participar en la política y cuál ha sido tu experiencia en este tema? Yo ingreso al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2007. En un momento en el que estaba planteándome qué iba a hacer con mi vida, en un momento en el que me estaba debatiendo si me dedicaba a desarrollo económico o en políticas públicas o a las finanzas, y ahí decido que quisiera contribuir con mi comunidad, con las personas. Yo veía en cada ser humano un potencial miembro de mi familia. En cada madre soltera veía a mi propia madre, en cada persona con discapacidad veía familiares míos que tienen discapacidad. Y eso me comprometió a participar activamente. En ese momento yo trabajaba en el Banco Central, un rol muy técnico. Y cuando me doy cuenta que las grandes transformaciones en la sociedad se realizan desde el espacio político, ahí decido ingresar, que fue en el año 2007. Ingresé al PLD y ha sido una gran experiencia, ha sido una experiencia de aprendizaje, de paciencia, de saber que las grandes tomas de decisiones en un país no dependen de una persona, no dependen de una gran idea, sino dependen de muchas personas, que golondrina no hace primavera y que se requiere de un número suficientemente amplio de personas que compartan una visión, que tengan un mismo sueño, quizás con ideas distintas de cómo implementar esa visión o ese sueño, pero que los mueve el compromiso. Y eso es lo que he encontrado en el PLD. He encontrado a muchos jóvenes de todas las edades, muy comprometidos, muy soñadores y con quienes he podido compartir grandes experiencias, de quienes aprendo todos los días, cada quien en su área, ya sea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal. Y eso he encontrado en el PLD, una gran familia, un gran equipo, no perfecto, nada en la vida es perfecta, no hay familia perfecta, no hay empresa perfecta, no hay grupo de amigos perfectos, tampoco hay una organización política perfecta. Pero yo creo que los que estamos llamados a hacer una diferencia y a marcar una diferencia en nuestras sociedades, pasamos de la queja a la implementación. Y en esa implementación obviamente nos tocará trabajar con muchos seres humanos y tener la paciencia suficiente para como equipo lograr las cosas. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que les repele la política, no quieren saber de política por toda la problemática, la jungla que sabemos que es la política? ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes? Muchas cosas. Les diría que no hay una gran hazaña que nos requiera un gran sacrificio. Todas las personas que nosotros admiramos en cualquier sector,
un deportista famoso, un artista famoso, un intelectual famoso, ha tenido que pagar un precio por ello. El deportista brillante es aquel que está practicando cuando los demás duermen. El artista destacado es aquel o aquella que le toca tener su actuación aun cuando quisiera estar en otro lugar. Y asimismo, las personas que transforman sus sociedades son aquellas que pagan el precio de estar en un proceso político, no necesariamente partidario, sino político, de toma de decisiones en su sociedad, y que a pesar de los inconvenientes, siguen ahí. A pesar de los ataques, siguen ahí. A pesar de los errores, muchas veces, de sus compañeros de batallas, siguen ahí. Entonces, a toda persona que quiera pasar por su vida y que al menos haya otra que pueda decir, le agradezco a fulano o a fulana lo que hizo por mi comunidad, yo les invito a participar en el proceso político. Juan Ariel, decíamos también que tú fuiste funcionario público al más alto nivel, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y sabemos también que hay una cultura negativa en el sector público. Hay muchas cosas positivas, pero hay una cultura negativa que es difícil de romper. Esa inercia de esa cultura negativa, eso es otra jungla aparte. Entonces quisiéramos saber, en tu experiencia como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿cuál fue tu mayor satisfacción y cuál fue tu peor momento al tratar de lidiar con esa jungla en el sector público dominicano? Bueno, vamos a iniciar por lo más fácil, el peor momento. Todas las reformas que se querían hacer y que sabíamos claramente que iban a ayudar a otros, que iban a aportarle al país, pero que fueron bloqueadas. Eso es algo normal. En todo proceso de política pública ocurre. Pero es un momento difícil, es un momento donde uno que es un ser humano se deprime, se molesta, pero sigue hacia adelante. Y como me dijo un gran amigo, que durante muchos años fue funcionario público en el gobierno de Balaguer, me dijo, mira, un gran actor gubernamental es como un jugador de grandes ligas. Nunca tiene promedio 1000, pero al menos tiene promedio 3-3-3. Eso quiere decir que de cada 3 turnos al bate, en uno batea bien y en otros 2 se poncha de un rolincito. Y así fue. O sea, hay que tener la paciencia suficiente para saber que uno va a fallar mucho, de que hay muchas cosas que no podrá implementar, pero otras que sí, y esas que sí le van a marcar la diferencia a los demás. Mi mayor satisfacción durante el COVID, que a nosotros nos tocó manejarlo en el peor momento, donde no se sabía qué medicamentos había que utilizar, cuál era el protocolo de actuación, cómo se pegaba el COVID. Había gente muriendo porque le aplicaron un medicamento que empeoró su situación. Exactamente, y podemos hablar mucho de eso. Pero nosotros haber podido trabajar en equipo a lo interno del gobierno, en equipo con el sector privado, en equipo con organizaciones sociales, y ver que día a día ese trabajo en equipo estaba salvándole la vida a personas. Yo recuerdo en una ocasión donde estaba hablando con un hospital y estaban urgidos de una ambulancia. Hago el comentario con un grupo de amigos empresarios y a las 2 horas estaba una ambulancia en ese hospital. Y yo saber que eso le salvó la vida a muchas personas. También recuerdo cómo en una crisis de ventiladores, a lo interno del sector público todos nos pusimos de acuerdo para agilizar los procesos y poder adquirir unos ventiladores que íbamos a comprar a través de un organismo internacional. Y yo saber que el hecho de que esos ventiladores llegaran a los distintos hospitales iba a salvar vidas. Y ese sentimiento de equipo, de cada quien está dando lo mejor de sí. Esa enfermera en un hospital que está arriesgando su vida, ese médico que está trabajando a deshoras, estos empleados gubernamentales que están lidiando con las donaciones, que están realizando los distintos procesos administrativos y los que estamos en la toma de decisión, pues uno sentía como un trabajo en equipo, de estamos dando lo mejor de nosotros mismos por nuestro país. Y yo creo que eso llevó a la República Dominicana a poder lidiar con esta gran dificultad en el medio, además de un año electoral que trae sus propias complicaciones. Doloroso que en ese proceso muchos actores políticos en ese momento en la oposición fueron tremendamente irresponsables. Negaron que el COVID existiera y que fuera verdad.
Decían que los estados de emergencia eran inconstitucionales, que no eran necesarios. Bloqueaban algunos préstamos necesarios para poder mantener unas finanzas públicas en un momento donde nadie estaba trabajando y muy pocas personas estaban pagando impuestos. Así es. Entonces, esos niveles de irresponsabilidad, donde uno se da cuenta que no le importa la vida de los demás siempre que puedan conseguir un objetivo político, uno ve otra dimensión de la naturaleza humana. Pero por el otro lado estábamos viendo lo mejor del ser humano. Entonces yo creo que con eso se pudo obtener un equilibrio de mientras algunos jugaban a la irresponsabilidad, otros le apostaban al beneficio común. Y eso nos da cuenta de que somos seres humanos y que seres humanos complejos con cosas positivas y cosas negativas. Juan Ariel, por último, tú eres vicepresidente de un partido de oposición, el PLD. ¿Qué cosas tú reconoces como positivas de este gobierno? Porque tú te has caracterizado por hacer un estilo de oposición constructiva, que es lo que necesitamos para civilizar esta jungla. ¿Qué cosas positivas has visto en la gestión gubernamental actual y qué cosas negativas? ¿O qué consejo le daría a las actuales autoridades en materia de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas? Voy a empezar por lo positivo. Yo creo que han mantenido el compromiso con la estabilidad macroeconómica. Eso es algo fundamental. Tengo críticas a la política fiscal, a la política monetaria, pero a grandes rasgos han mantenido la estabilidad y eso es importante. Creo que le han dado mucha prioridad a trabajar con los sectores productivos, turismo, zona franca, industrias, y eso es positivo. Creo también que en algunas entidades se ha mejorado algunos elementos. Por ejemplo, en relaciones exteriores se ha mejorado el perfil del personal diplomático y consular. Eso es positivo. Y hasta ahí. Un gran consejo: que se olviden un poco de las redes y del inmediatismo. Un amigo a quien admiro mucho se llama Alejandro Gaviria, colombiano, fue ministro de Salud, de Educación. Él decía: el cambio no sale en los titulares. Los titulares se encargan de lo inmediato y que casi siempre es ruido. Las verdaderas transformaciones se dan y muy pocas personas la van notando. Entonces yo creo que este gobierno a veces se obsesiona demasiado por el tema mediático. Y esa obsesión los lleva a ejecutar políticas públicas no desde el punto de vista de qué quieren lograr en el ámbito económico-social, sino desde el punto de vista de qué efecto mediático quieren obtener. Y son dos perspectivas completamente distintas e incompatibles entre ellas. Entonces, que se olviden un poco de lo mediático, esa obsesión por la popularidad del momento, que piensen en el más allá, que piensen en cómo los dominicanos en el año 2050 van a ver hacia atrás y valorarán positivo ese legado que ellos van a dejar, que por el momento me parece relativamente escaso. Bueno, Juan Ariel, ha sido un placer tenerte como el primer invitado de Bienvenidos a la Jungla. Mis compañeros Rafael Santos y Freddy Aguaviva y yo nos sentimos muy honrados y queremos que te consideres como un colaborador de este espacio que busca civilizar esta jungla. Así será. Una gran labor están haciendo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial.